Muy buen año, Alfredo Serrano Mancilla, Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Qué es el índice Casta? Hola, buen día, Jorge. Feliz año también, aunque sea ya, casi estamos ya en febrero, pero el índice casta yo diría que es un ejercicio simple, sencillo que hicimos en CELAC Data para ponerle algo de números a una discusión que la Argentina ha tenido mucha importancia. Y lo único que hicimos es un poco siguiendo la propia definición que el presidente Javier Milei ha dado permanentemente de casta y que obedece a la Entonces, idea de hagamos que primero una cordatio termini. ¿Qué integran ustedes o cómo definen casta? ¿Qué es lo que hace que una persona sea casta? ¿Qué características tiene que reunir un casta? hemos querido como Ujú, precisamente asumir la doctrina, si cabe el término, o ujú. definición de Javier Milei, que hacía permanentemente referencia que casta era todo aquel político que ya había estado en política, valga la redundancia, en tiempos anteriores. Es decir, Más de algún eh, tiempo, supongo. exactamente, Más de más de X algún cantidad de tiempo. años. Sí, no, no, que haya estado permanente en algún tipo de gestión pública en alto cargo. Es decir, si una persona ha pasado en un cargo tecnocrático durante 2 años, evidentemente no lo hemos considerado casta, ni Casta. siquiera hemos considerado casta el apellido, por ejemplo, por linaje. Me refiero al presidente hoy en día de la Cámara de Diputados, ¿no? Hemos querido evitar eso y hemos querido centrarnos en las biografías políticas que han estado presentes en gestiones anteriores durante al menos 4 años. ¿No? Una Ujú. gestión completa. Algunos han estado evidentemente mucho más tiempo, incluso hemos encontrado, si me permite el juego de palabras, los más castosos dentro de la casta, que serían los que han tenido mucho tiempo, ¿no? Hay biografías que no han salido nunca de estar en la política argentina en las últimas décadas. Y entonces elegimos 78 cargos, los principales cargos de un gobierno, desde ministros, secretarios, presidente de las empresas más públicas fundamentales, desde ANSES hasta YPF, evidentemente vocero presidencial, asesoría presidencial, 78 personas que yo diría que si uno mira el cuadro en detalle que hemos publicado, creo que nadie nos puede decir que no son las personas que hoy en día forman parte del gobierno de Milei en el anillo principal de toma de decisión. Y ahí lo que miramos cuando miras la biografía uno a uno, y eso es un poco el ejercicio que nos tomamos el tiempo, que es lo que a veces yo creo que falta cuando uno aborda una temática, dedicarle el tiempo, sentarse, analizar caso a caso, y desde los 78 casos, 55, el 70,5%, es decir, 7 de cada 10, para hacerlo más simple para la gente que nos escucha, han estado formando parte de gobiernos anteriores. Insisto, dentro de esos casos había personas que todo el mundo sabe los nombres, que han estado pues con más presencia en 2 gestiones, en 3 gestiones, no sé, ahora podríamos hablar del caso probablemente más rimbombante que ha sido el de Scioli, que pues seguramente sabéis de memoria la cantidad de cargos diferente, inclusive, y si me lo permites, ahora estamos elaborando no solo el índice de casta que ya hemos terminado, sino jugando con una palabra que que yo desconocía hasta que llegué a la Argentina, que es el panquequismo casi como fenómeno político, estos que van de un lado para otro y cambian de siglas, de partido, hasta a veces de ideas. Estamos justamente ahora hurgando, analizando también las biografías, no solo que hayan estado antes, sino que hayan cambiado de partido, y en breves, esta semana, probablemente a finales de semana, también publicaremos pues esas biografías, esas carreras, pues un poco díscolas, ¿no? En términos de partidos políticos estando en un sitio y en otro. Y bueno, y en ese caso, si no entiendo mal, llegaron que el gobierno de Milei tiene un 70,5 de casta. Sí, el valor es muy alto, insisto, uno puede después a discutir si es el 70,5 o el 60,3. Lo importante para mí no es la hiperprecisión del dato, sino cuantificar un fenómeno que yo creo que era necesario, sobre todo porque en este aspecto sí que existe un fraude electoral por parte del presidente Javier Milei en la propuesta de terminar con la casta. Hemos buscado este enfoque, hay otros, el tema del ajuste es la casta, la va a pagar la casta, esos son otros enfoques también válidos, complementarios, pero queríamos de alguna manera también poner encima de la mesa pues, los permanentes fraudes electorales, ¿no? Lo poco que se respetan los contratos electorales por los cuales presidentes son electos, ¿no? En Argentina y en cualquier otro lugar del mundo, que plantean una oferta, el ciudadano valora, en este caso, aprueba y respalda tanto en primera como en segunda vuelta, y luego, pues a la hora de hacer esta accountability, este check
de las ofertas que haces, pues en este caso puntual, igual que yo creo que en otras, existe una cuota de fraude electoral que me parece significativo porque es la mejor forma de mejorar la salud democrática de un país. Ahora, Alfredo, me parece que otro punto interesante, además de medir, está en definir, ¿no? Porque el hecho de que alguien haya pasado por varios gobiernos, cumpliendo tareas, si las ha hecho con cierto grado de eficacia, que uno supone que si pasan varios gobiernos es porque la persona tiene algún atributo. Y me parece que en otro contexto es una virtud, no un defecto. Digo, yo me he pasado elogiando durante años el Politécnico de París, que forma a la burocracia política francesa. Digo, contar con personas con experiencia en el servicio público y que el servicio público sea una profesión y que dedicarse a la política sea en algún sentido también una profesión, no es una virtud que finalmente se la tiñe de defecto. No estoy en esto queriendo disculpar a Milei por no cumplir lo que dice, pero digo, el fraude no es en la palabra casta, el fraude está intrínseco, está mal definido la palabra casta. El fraude no es ahora no llamar a los que no son castas, sería imposible gobernar un país, como que uno quisiera organizar una empresa con todas personas que no tienen ninguna experiencia en la materia que la empresa en sí misma. Digo, imagínate un programa como este y nosotros decimos, no vamos a contratar a nadie que nunca haya estado en un programa de radio y televisión porque queremos ser originales. No está la estafa en la definición misma de casta. No, comparto, pero 100% lo que planteas, y de hecho ahí a mí me provoca como dos reflexiones, compartiendo la esencia de lo que comentas. Una es que efectivamente nosotros lo que pretendíamos es un poco precisamente cuestionar esa vaga conceptualización de casta que Milei permanentemente abrazó durante un buen largo tiempo. Precisamente yo diría que frivolizando el término, vaciándolo de contenido, seguramente, como ha pasado con tantos otros contenidos, no solo el de casta, el de cambio, podríamos decir un poco el de democracia, el de desarrollo, podemos creo El de que libertad. entraríamos en libertad, exactamente. Me parece que es a veces este tipo de vaciamiento de conceptos que son fundamentales para ordenar una sociedad, para que vivamos mejor. Yo creo que en el término casta, justamente, Milei ha sido el que probablemente utilizó el término casta ambivalente, ambiguo, con una idea resbaladiza, que la utilizó justamente para plantear, y además me tomé el rigor de buscar las definiciones permanentes que el señor Milei había hecho sobre casta, y entre ellas una era que no pueden gobernar los políticos de siempre. Y justamente es ahora donde yo planteo el tema de estafa electoral o de fraude electoral, es porque, como bien planteas, efectivamente tiene que haber gente con experiencia suficiente para poder gobernar incluso áreas técnicas que exigen un conocimiento y una experticia que solo se adquiere muchísimas veces en la cotidianidad de la gestión. Sin embargo, ahí sí que yo quisiera un poco matizar respecto a algo que compartimos, que es el aplauso a algunas escuelas de formación pública que hay en París, hay en España, que forman cuadros de gestión pública que tienen que ser duraderos en el tiempo, porque además de conocer dan estabilidad y permiten eficiencia. Sin embargo, también hay en este elenco de 78 personas, la mayoría de los cargos son más de conducción política. Yo creo que también tendríamos que un poco diferenciar quién es la persona que tiene que acometer la gestión de un proceso que tiene que estar relacionado con, no sé, con el tema de YPF, que seguramente tiene que haber grandes cuadros técnicos que tienen que tener biografía y experiencia, a la conducción política de la seguridad en la Argentina. Por ejemplo, Patricia Bullrich, o el caso de Luis Caputo, que no sé si es una cuestión de experiencia, porque estamos hablando ya de que estamos incorporando criterios de conducción política, y ahí es donde quizás creo que esto también tiene que ver más con casta que no con la experticia, de que yo creo que de hecho en la Argentina es necesario sí o sí, una escuela de formación pública para tener cuadros como duraderos en este tiempo, porque además es lo que facilita que la gestión sea eficiente
se mejore día a día. Yo tengo muchas anécdotas de amigos que cuando llegaron a ser cogobierno en España, se quedaron como impactados por la cantidad de cuadros técnicos que tenía la administración pública española del más alto nivel, y no había manera de ganarle una discusión sobre un tema por el alto conocimiento que tenían esas personas, por su experiencia. Y yo creo que eso es algo que efectivamente deberíamos de revalorizar y poner en valor en la política y en la gestión argentina, y ahí sí que es un flaco favor justamente caer en la tentación, yo diría que simplista, de utilizar un término para dar una suerte de switch off a todo lo que tiene que ver con la política. Yo estoy en México esta mañana, estaba escuchando las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y me parecía fascinante como en cada mañanera, en cada locución presidencial, él intenta dignificar la tarea, el arte de hacer política, y trabaja la idea de que la política debe ser una actividad honesta, digna, artesanal, con experiencia. Es decir, es justamente un poco la corriente completamente distinta de esa suerte de antipolítica que ha planteado Milei, para que, y ahí es donde cae yo creo que la estafa, una antipolítica precisamente usando cuadros políticos de otras formaciones en las décadas anteriores. Alfredo, te quieren hacer preguntas aquí Alejandro Gomeri y Fernando Meaño. Sale vos primero. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo ves que está reaccionando? ¿Cómo evalúas que puede ir evolucionando la opinión pública con respecto al gobierno? Algunos números de algunas encuestadoras ya marcan una baja en cuanto a la opinión positiva de Milei. Digo, esta encuesta que hicieron ustedes jugando con el término casta, ¿tiene una relación, una correlación con cómo lo ve la sociedad en cuanto a lo que decían en campaña y lo que está pasando ahora? Buen día. No, primero aclarar que no es una encuesta, que no le hemos preguntado a la gente qué piensas, si es casta o no Milei. Eso sería una pregunta de opinión pública, que no es el caso. Lo que hemos hecho es hacer un inventario de su gobierno. Sin embargo, respondiendo a la pregunta primera, creo que es muy precoz todavía tener una evaluación de opinión pública de la sociedad argentina respecto a esto. Yo en esto, a pesar de que uno tiene su corazoncito y sus criterios ideológicos y quisiera creer que, yo en esto soy bastante prudente, y he aprendido en estos últimos tiempos, inclusive haciéndome a culpa, que la peor fecha para hacer una encuesta es justo después de que gane un gobierno o justo en los días previos a unas elecciones. Es como que hay un ruido, un rum rum múltiple factorial, que es interesante de analizar en cualquier otro momento, pero yo diría que no es el mejor momento para sacar una conclusión grandilocuente de cómo la sociedad piensa 2 meses. He visto desde la propia Argentina con Alberto Fernández, o en cualquier caso de la región, presidentes que han tenido una opinión pública cercana a 70, 80 en los primeros días, y esta luna de miel duró muy, muy poco a medida que iba avanzando. El caso del contraejemplo, precisamente Andrés Manuel López Obrador, que sostiene más del 60% después de 5 años y poco, no con una encuesta, sino mires por donde mires la encuesta. ¿Qué creo? Con un termómetro más analítico, más que con opinión pública, yo creo que todavía en un pronóstico reservado, y que me parece que deberíamos de dejarlo como un dilema. No sé si la sociedad está más resignándose o está queriendo avanzar en rechazarlo, o si hay una suerte de normalización y naturalización de esta situación complicadísima. Yo creo que nadie niega la situación complicada, y eso sí que creo que es el gran consenso societal en este momento en la Argentina, es que no estamos bien. Esto sería como una conclusión, lo mires como lo mires. Sin embargo, en las cuotas de responsabilidades, yo creo que todavía hay un tira y afloja, hay una disputa. Siento mucha resignación, eso es algo, pero es un termómetro más en la cotidianidad, cuando vas al súper, cuando vas al hospital. Siento resignación, y no sé cuánto esa resignación se normaliza y se frustra y se queda en una suerte de peruanización de la sociedad. Dicho de otro modo, se acostumbra la gente a vivir mal y va navegando como buenamente puede y viviendo en los márgenes. De hecho, Milei justamente hace un guiño muy interesante al término resiliencia en las pocas alocuciones públicas que ha hecho. Me llamaba poderosamente la atención cómo intenta plantear el término de que hay que tener mucha resiliencia, es decir, entrenamiento a superar situaciones jodidísimas, y esto es una apuesta
que creo que está librando una batalla cultural a normalizar el sacrificio, a naturalizar el sacrificio hasta el extremo. Sí, y que no hay otra alternativa, ¿no? ¿Qué es esto? No hay otra alternativa. Exactamente, ¿no? el de There is no alternative que se planteó hace muchos años, que planteaba una suerte de sacrificio prolongado, a veces incluso rozando, yo diría que hasta momentos sectarios, de decir tienes que aguantarte hasta para comer una vez al día, y si no, eso creo que es parte de una batalla cultural política que me parece que es lo que hoy en día es lo que se está moviendo subterráneamente en términos societales en la Argentina. Claro. Alfredo, vuelvo al tema de la casta. Si bien por ahí es una particularidad de esta coyuntura y de estas últimas décadas, digamos, de la política argentina, el panquequismo, usó la misma palabra que usabas vos, lo que se da en llamar la casta y lo que se da en llamar la permanencia, sobre todo, de los políticos en sus cargos, eso es un fenómeno prácticamente universal. Digo, no hay en todas partes alcaldes de pequeños pueblos que se reeligen eternamente, legisladores que siguen renovando su banca mientras la ley se lo permita, no sé, al estilo Frank Underwood en la serie House of Cards. Digo, eso no es un fenómeno universal, ahí no hay ningún invento argentino. Absolutamente. Quizás la particularidad es revestirse como no casta, pero siguiendo usando la casta. Ese es probablemente, que yo creo que es algo que tampoco es un fenómeno estrictamente ni genuino argentino. Por ejemplo, Bolsonaro se reinventa como lo nuevo cuando tenía precisamente una larga trayectoria como diputado. Bueno, el caso más reciente es el de Bukele, que precisamente pareciera que se ha reinventado como alguien, un outsider de la política, probablemente por muchas performances. Sin embargo, cuando uno mira la biografía del señor Bukele, presidente de hoy en día, presentado hizo toda la como carrera. De hecho, fue alcalde de San Salvador con el Frente y tiene una trayectoria larguísima, digo, con el Frente, el partido probablemente de los más relevantes de El Salvador, junto con el partido de la derecha Arena, y es interesante como estos personajes efectivamente han tenido la capacidad de reinventarse como lo nuevo, pues precisamente siendo lo viejo. Yo creo que en ese caso Milei, él, inclusive con su vicepresidenta, y de hecho nosotros lo marcamos en el cuadro, como él y su vicepresidenta, yo diría que sí son, no tienen una trayectoria política, ni de bancada, ni de diputados, ni de pertenecer a otras gestiones. Sin embargo, cuando han tenido que conformar gobierno, ahí sí, seguramente tendrán sus razones, no la estoy cuestionando, pero ahí sí que buscaron en el libro de los que estuvieron, insisto, asumiendo incluso responsabilidades políticas altísimas que no tienen nada que ver a veces con los cuadros técnicos. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Te vamos a despedir con un poco de humor, con Tiembla la casta de Hex, y te vamos a consultar en cualquier momento. Muchas gracias.